Dominicana de Avicultura, ADA, reconoce al señor Wilfredo Bautista como destacado avicultor dominicano con más de 40 años en la indicada producción. Otro premio. La Feria Agropecuaria Nacional del año pasado, señor juez, fue dedicada al señor Wilfredo Bautista por ser líder y empresario destacado en el sector agropecuario nacional. La Cooperativa de Criadores del Cibao, el año pasado, reconoce al señor Wilfredo Bautista por su ardua labor en el sector agropecuario. La Junta Agroempresarial Dominicana escogió como empresario del año al señor Wilfredo Bautista García, siendo este el máximo galardón que concede esta institución a la empresa o empresario del año. El Consejo de Directores de la YAD comunicó su decisión de otorgar esta distinción por los aportes realizados a la producción agropecuaria y agroindustrial de Wilfredo Bautista. El Instituto Agronómico Salesiano, donde nosotros estudiamos, de La Vega, reconoce a Wilfredo Bautista por sus aportes en los avances tecnológicos en las instituciones de sus empresas dedicadas a la producción de huevos y producción pecuaria. Quiero destacar esto, señor juez, porque aquí se ha pretendido decir que mi hermano es un testaferro. Siendo hijo, no. Segundo, nuestra primera cuenta bancaria la aperturamos en esos años en el Banco of America que operaba en Salcedo. En el año 1978 construí el proyecto avícola La Isleta con 4 naves para la crianza de pollos, 40.000 pollos, en la finca del padre de mi esposa, Nurita Vélez, que está aquí. En el año 1983, yo no soñaba con ser senador. Después de la eliminación de la población porcina, debido a la enfermedad de la fiebre porcina africana, iniciamos de manera independiente la producción de cerdos, construyendo 3 naves en la comunidad de La Playita, Moca. En realidad, habíamos crecido en medio de esa actividad. 5. En el año 86, 1986, compré el proyecto avícola Las Guasumas, Moca, para la crianza de 18.000 pollos. En el año 1986-87, señor juez, construí el proyecto avícola La Palmita, Bonagua, Moca, con 6 naves para la crianza de 72.000 pollos. Haré mención ahora, señor juez, de las instituciones de las que soy socio. Cooperativa Avícola Nacional, socio fundador desde el 24 de octubre del año 1974. Favor de retener esa 45 años, señor juez, siendo productor avícola. En la actualidad tiene 271 socios. Productores agrícolas de la provincia de Espaillat, APAPE, reconocida a nivel nacional. Ingresé a esa institución en el año 1981, hace 38 años. La misma no tiene fines de lucro y está compuesta por 115 productores. Productores agrícolas PASA, ingresé años, con 49 accionistas, todos productores. 31 años, 49 productores. Se le acusa de ser lavadores, junto conmigo. Productores Agropecuarios Unidos, Agropecuaria Bautista, granja porcina y ganadera, fundada en el año 2001 por mi hermano y por mí, 18 años. Industria Cárnica Nacional, compuesta de un matadero de cerdos y una fábrica de embutidos, integrada por 14 accionistas. El 90% son productores de cerdo. Como usted puede apreciar, señor juez, esas instituciones, todas, son del sector agropecuario, al que he estado integrado toda mi vida. No tengo actividad empresarial que no esté ligada al sector agropecuario.
Todas son del sector agropecuario. Yo no estoy en otro mundo. En segundo lugar, podrá usted notar que todas son de muchos dueños, no de un único dueño. No hay ninguna empresa que yo tenga mayoría de acciones y que yo pueda controlar. No controlo ninguna porque no tengo mayoría. Otro dato que usted debe observar es el tiempo en que fueron constituidas esas compañías, no personales. 45 años, 38 años, 31 años, 24 años, 18 años y las últimas 4 años. Estas compañías y asociaciones están constituidas por casi 500 productores, con otros negocios y con familiares que hoy son afectadas por esta perversa y irresponsable acusación. Estando yo preso en Najayo, conociendo a los productores de mi conducta y de mi trabajo de casi 50 años, hicieron público el día 4 de julio del 2017 en el periódico Hoy un documento donde 44 instituciones agropecuarias del país con miles de socios me dan su apoyo y demandan mi libertad. Son momentos difíciles, señor juez, donde se prueba la amistad y la solidaridad. Siempre recuerdo que mi padre decía que los amigos se cuentan siempre 2 veces. En las buenas para saber cuántos son y en las malas saber cuántos quedan. Por eso valoro y agradecí ese apoyo. Según el procurador, esas personas conforman un entramado mafioso para constituir un circuito de lavado de dinero, fruto del soborno que Odebrecht me entregó. El procurador está acusando a todas esas personas de lavadores y con ello afectando grandemente no solo a Andrés Bautista, sino a mi familia y a todos esos productores, sus familias y sus negocios. Absolutamente nadie tiene derecho a un abuso de esa magnitud. Señor juez, reitero, 50 años de labor. Nos hemos dedicado a la producción de alimentos y empleos. Durante todo ese tiempo hemos producido millones de libras de cerdos, millones de huevos, millones de libras de carne de res, plátanos, yuca, etc. Gracias a Dios y a mis padres, nunca he necesitado de un empleo para vivir. Siempre he trabajado en mi actividad privada para no depender de la política o de un sueldo o de una botella como muchos tienen. Nunca he necesitado eso, porque he trabajado privadamente. Que mis ingresos no se compadecen con el sueldo que recibí en el Senado. Cargos ocupados por Andrés Bautista en instituciones privadas. Miembro y fundador del Consejo de Administración de la Cooperativa Avícola Nacional desde el año 1994 y presidente en el año 90. Miembro fundador de la Cooperativa Nacional de Productores de Cerdos, CONAPROCE, desde el año 95 y 5 años presidente de esa cooperativa. Miembro de Productores Agrícolas, PASA, desde el año 88 y miembro del Consejo de Administración. En las instituciones públicas fui extensionista de la zona agrícola de Moca, cuando era Secretaría de Estado de Agricultura. Encargado de crédito supervisado de la provincia de Payá. Director Instituto Dominicano del Tabaco, 1983-86. Regidor honorífico por el municipio de Moca en el periodo 82-86. Por la provincia de Payá en los periodos 94-98, 98-2002, 2002, 2006, 2006-2010. Presidente del Senado de la República, 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005, 2005-2006. Cargos políticos.
presidente de un comité de base en mi patria chica, Moca, secretario de organización del presidente provincial del PRD en la provincia de Espaillat, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD a propuesta del doctor José Francisco Peña Gómez, miembro de la Comisión Política del PRD a propuesta del doctor José Francisco Peña Gómez, presidente en funciones del PRD, cuando era un solo presidente. Cuando la última división del PRD, a raíz de las elecciones del año 2012, cuando se decide la conformación del PRM, se aprobó que todos los que ocupaban cargos en el PRD pasaban al PRM, conservando su posición. En mi condición de presidente en funciones del PRD, me correspondió la presidencia del PRM. Desde la presidencia del PRM, sin local, sin nombre, sin organismos y sin dinero, junto a otros importantes compañeros, de los cuales hay aquí algunos presentes, aportando nuestro trabajo, esfuerzo y dinero, nos dedicamos a construir el PRM. Es así que muchos nos tildaban de locos, natimuertos y otros apelativos de migrantes. Sin embargo, señor juez, de la nada, el PRM pasó a ser la segunda fuerza política en la República Dominicana. A raíz de los conflictos de las elecciones del año 2016, nos dedicamos juntos a la conformación del bloque de integrado por todos los partidos de oposición, con el objetivo de luchar por leyes y medidas que hicieran posible la participación equitativa, transparente y democrática en las elecciones de la República Dominicana. Creo que es la única vez que toda la oposición se une para objetivos definidos. Ese hecho no es agradable para los que ejercen un gobierno con un control. El partido mantuve una posición clara, una posición crítica a las acciones negativas del gobierno. Quiero que me permita también unos breves minutos para decir que cuando nosotros entregamos la dirección del partido, hicimos una comunicación a la dirección ejecutiva, a la comisión ejecutiva, al Comité Nacional, a los dirigentes y miembros simpatizantes del PRM y la mandamos a la opinión pública nacional. Quiero solamente destacar, señor juez, que nosotros recibimos un partido sin absolutamente nada y tuvimos la suerte de hombres y mujeres que no buscábamos ningún beneficio personal, que nunca utilizamos un centavo ni para un galón de gasolina de ese partido. Y cuando nosotros lo entregamos, con relación a la nómina de colaborador del Partido Revolucionario Moderno, esto lo hace Finanzas, es preciso destacar que el presidente del partido, licenciado Andrés Bautista García, y el secretario general, Jesús Vázquez Martínez, y el subsecretario nacional de Finanzas, Elvis López, no perciben ningún salario ni ningún otro tipo de remuneración por sus funciones, siendo estas las personas con firmas autorizadas para realizar los pagos en nombre de dicho partido político. Tampoco los miembros de la Dirección Nacional del PRM son beneficiarios de salario u otros beneficios. Queremos puntualizar que esta gestión está dejando el PRM sin deudas y con una disponibilidad en banco al 31 de mayo que supera los 59 millones de pesos, debiendo destacarse que el alquiler del local ha sido pagado hasta diciembre del año 2018. Nota importante. Como presidente del partido, firmé el 2 de marzo, señor juez, del año 2016, la instancia
que aprobó la dirección ejecutiva del partido, donde se solicitaba al Ministerio Público investigar al asesor Joao Cerqueira de Santana Filo, Mónica Regina Cunha Moura y Aile Axe de Souza Santana. Preguntas del porqué de esta maldad política, he sospechado que puede ser motivo de una retaliación política, fruto de la intolerancia y el abuso de poder. Vamos a enumerar algunas de nuestras propuestas de leyes que impulsamos como presidente del Senado. Propusimos e impulsamos. Mi primera propuesta en el Senado fue fruto de mi compromiso con el sector agropecuario nacional. Aguarde, doctor. Bueno, da provisionalmente por Vázquez y usted sabe. Sí. Mi primera propuesta en el Senado, señor juez, fue fruto de mi compromiso con el sector agropecuario nacional. Es así que sometimos la ley de tasa cero para insumos y equipos para el sector agropecuario. Ley que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramoca, responsable del suministro del agua potable en la provincia. Ley que crea los distritos de Juan López, Las Lagunas, Monte de las Aguas, Ortega, Canca la Reina, El Iguarito, Villamagante y Veragua. Código Procesal Penal, Ley 7602, que según expresó el expresidente de la Asociación Nacional, el doctor Subero Isa, manifestó él, esta ley significa un avance de 100 años en la justicia dominicana. Lástima, señor juez, que a más de 15 años el Ministerio Público desconoce mucho de su contenido. Resulta penoso para mí que junto con los demás senadores dedicamos muchas horas y días para aprobar el Código Procesal Penal, ver cómo el Ministerio Público se burla de su contenido al violar muchos de sus articulados. La ley sobre el Ministerio Público, 78-3, modificada posteriormente, aprobada en el Senado el 15 de abril del año 2002. Para los senadores que aprobamos esta ley, el motivo principal fue quitar la investigación de los crímenes y delitos a la policía por las críticas que existían en ese momento y pasarla al Ministerio Público, considerado con mejores herramientas para una investigación seria y responsable. ¿Cuánta decepción he vivido con las perversidades que contra mí ha elaborado el Ministerio Público, violando los principios de objetividad y apoliticidad? Proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Competitividad, aprobada el 21/6/2005. Proyecto de ley sobre el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, aprobado el 22. Proyecto de ley de compra y contrataciones de bienes, obras, servicios y concesiones, aprobada el 18 de abril del año 2006. Proyecto de ley mediante el cual se crea el Consejo Dominicano del Cacao, Codocacao, como un organismo autónomo descentralizado del Estado. En mi condición de presidente del Senado de la República, me tocó dar el Picasso inicial para la construcción del nuevo edificio del Palacio del Congreso Nacional, 12.000 metros de construcción, y la reparación del viejo edificio, 12.000 metros, esa vez con la presencia del presidente Hipólito Mejía. Del mismo modo, en fecha 9 del mes de agosto del año 2006, esta vez con la presencia del presidente Leonel Fernández, inauguramos el nuevo edificio del Congreso Nacional. Es por eso, y no lo digo por que existe una placa en el Senado que recuerda ese hecho y donde está mi nombre. Si bien es cierto que eso significó un paso de avance y de comodidad para el ejercicio de la función legislativa, con una oficina para cada legislador que antes no la tenía, lo más importante fue la implementación de medidas en los trámites legislativos y en el uso transparente de los fondos del presupuesto del Senado.
Los logros alcanzados durante nuestra gestión como presidente del Senado fueron, en ese orden, de la modernización, aplicación del proceso de modernización, la creación del Departamento Técnico de Revisión Legislativa, la creación del Departamento de Representación. Se puso en uso en operación la Oficina de Libre Acceso a la Información. Se crea la Oficina Permanente de Asesoría Legislativa, la OPA. Se establece la Oficina de Enlace entre el Senado de la República y el sector empresarial. La aprobación de la Ley de Carrera Administrativa para los empleados del Congreso Nacional. La creación de la Oficina del Auditor Legislativo, que tiene como función revisar el procedimiento y trámite legislativo, las reglas del debate parlamentario y la verificación del texto finalmente aprobado. Cuando salimos del Senado, señor juez, habíamos recibido la cuenta en rojo y cuando nosotros entregamos, este es el informe que elaboró la directora financiera, hoy desaparecida, y la contadora general del Senado. Después de dar los detalles, están los cuadros, plantea, actualmente la institución posee un certificado de inversión de 50 millones de pesos como reserva para cubrir la regalía pascual y otros gastos de fin de año, por lo que la disponibilidad netas a la fecha 220.140,17 centavos. Los compromisos y obligaciones están en cero, luego de cubrir los gastos fijos correspondientes a la primera quincena del mes de agosto y los pagos de servicios básicos de la institución correspondiente al mes de agosto del año 2006. Con eso entregamos nosotros a Reinaldo Párez Pérez la dirección del Senado. Yo le pido excusas a todos, a usted, señor juez, y al Ministerio Público y a los demás, porque es un poco extenso, pero yo tenía que decir esto, señor juez. La acusación. Usted tiene en su poder las comunicaciones que voy a citar. El gerente general de Odebrecht en República Dominicana, Marcelo Hock, en fecha 10 de enero del año 2017. En este interrogatorio, el señor Hock enumera 17 obras que Odebrecht hizo en la República Dominicana. Establece las fechas en que se firmaron los contratos y los montos de dichas obras. Pero usted tiene en su poder también el informe del auditor judicial de la Procuraduría del 18 de enero del año 2017. ¿Qué hace este señor? Copiar los montos y las fechas de contratación de las obras de Odebrecht en la República Dominicana, tal como lo había informado Marcelo. Puede usted notar, señor juez, que esos dos informes no se refieren a la aprobación de los contratos en el Congreso. Solo se refiere a la firma de los contratos entre el gobierno, Odebrecht y sus consorciados. Pero sucede que es el 28 de abril del año 2017 que el Procurador General de la República solicita al presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, las actas de las sesiones celebradas por el Senado desde el año 1998 al 2014. ¿Tiene usted en su poder la respuesta del presidente del Senado al Procurador General de la República, que fue el 7 de junio? En la comunicación del Senado se establece claramente cuáles contratos se aprobaron, las fechas, los montos y quiénes presidían el organismo legislativo en las respectivas sesiones. ¿Por qué destacamos esas fechas
y montos. Sencillamente, porque yo fui apresado por el procurador el 29 de mayo del año 2017, pero la información del Senado al procurador le llegó el 7 de junio del 17. Esto significa que el procurador actuó contra mí 10 días antes de tener una información tan relevante en sus manos. No esperó y no conocía lo que había pasado en el Senado. Pero además, eso demuestra que la decisión de vejarme estaba tomada antes de las informaciones y pruebas tan importantes, sin importar lo que pasó en el Senado. Pero hay algo más, señor juez. Recuerde que hice hincapié en las fechas en que dijeron Marcelo Jockey y Julián Rojas Rosario, que se refieren a los contratos de Odebrecht. Esto es importante porque esas personas hablan que el acueducto de Samaná y de Hermanas Mirabal se aprobaron en el 2005. Eso dice Marcelo Jockey y dice Julián, que fue en el 2005, por un monto de 312.895.462,30. Hidroeléctrica Pinalito, aprobado en fecha, dicen ellos, en el año 2002, por un monto de 361.222.243,49. Y la hidroeléctrica de Palomino en el 2005 por un monto de 592.862.580,46. Sin embargo, señor juez, ¿cuándo se aprobaron esos contratos? ¿Por qué monto? ¿Y quién presidía el Senado? Tal como consta en el acta del Senado 80 del 6 de enero del año 2004, en la sesión de ese día se aprobó el contrato de financiamiento de la hidroeléctrica Pinalito por un monto de 131 millones, no de 361. Dice el procurador que esa obra se elevó a la suma de 361 millones. Andrés Bautista pertenecía a la Comisión de Finanzas y no asistí a ese día. Ellos dicen que fue en el 2002, pero fue en el año 2004. Según el acta número 51 del 29 de mayo del año 2007, en esa fecha se aprobó el contrato de préstamo para la construcción del acueducto de Samaná por un monto de 71.258.178,18 millones. Según el procurador y Odebrecht, concluyó con un monto de 312 millones de pesos. Yo no era presidente del Senado, señor juez, y tampoco asistí con excusa legal ese día. En el caso de la hidroeléctrica Palomino, según consta en el acta del Senado 163, el 8 de diciembre del año 2005, se aprobó el préstamo por un monto de 15 millones de dólares para el pago de los estudios geológicos, ambientales y de ingeniería, contando con el financiamiento del Banco BNP Paribas, uno de los principales bancos de Europa. Ver información de la Comisión de Finanzas del Senado que reposa en el expediente, donde esa comisión rindió informe favorable a unanimidad. Reitero, para los estudios, para hacer el proyecto. No podía yo aprobar el proyecto si no estaba hecho. Reitero, señor juez, que es muy importante en los contratos, las fechas y los montos. Sucede que es inadmisible que esos delatores no conocieran con quién hablaban y de qué contratos hablaban. Al procurador solo tomar en cuenta las fechas de la firma de los contratos, resulta obvio que se instruyó a los supuestos delatores que hicieran mención de Andrés Bautista y Alfredo Pacheco en los contratos de Pinalito, Samaná, Hermana Mirabal y Palomino, en los que hubo varias adendas que multiplicaron sus montos.
Solo así, únicamente así, se justifica que Andrés Bautista aparezca en este paquete. Puedo jurar que nunca he hablado, compartido y mucho menos acordado nada con esos señores, Marco Vasconcelos Cruz y Ernesto Seaveira. Nunca lo he conocido. Un niño de 9 años me preguntó, ¿por qué ustedes los senadores esos contratos? Y yo pensé, pero es verdad. El procurador no ha dicho por qué no había que votar. Aquí no se ha hablado de eso, señor juez. Esa manera de razonar me hizo pensar, ¿cuál es la prueba que tiene el procurador que demuestre que esos contratos son lesivos al interés nacional? ¿Dónde están las auditorías que hemos demandado desde antes de esta acusación, señor juez? Desde antes hay muchas ruedas de prensa que nosotros hicimos demandando que se auditaran estas obras y nunca se han auditado. Señor juez, se ha demostrado que los costos de los... porque el que votó en contra y el de la ampliación de la línea del noroeste estaban sobrevaluados. Se ha demostrado si los 15 millones para los estudios geológicos, ambientales y de ingeniería fueron un fraude, mentira o no se realizaron. Señor juez, con profunda pena y dolor me atrevo a decir que me siento profundamente usado y abusado al incluirme en este odioso expediente. Nos preguntamos, ¿esta es la república que define nuestra Constitución en el artículo 7, cuando establece: la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundada en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular, la separación e independencia de los poderes públicos? Antes, durante y después de las elecciones de mayo del año 2016, la oposición, la sociedad civil y una parte del sector empresarial demandaban elecciones limpias y el cese a la corrupción y a la impunidad. Los traumas de las elecciones trajeron como consecuencia un ambiente de confrontación entre los partidos, oposición y el gobierno. En medio de este estado de crispación, explota el tema de Odebrecht. El PRM, a través de la dirección ejecutiva, aprueba a unanimidad disponer que los miembros del partido que hubieran ostentado cargo de presidente de la República, presidente del Senado y la Cámara de Diputados se pusieran a la orden para cualquier información que pudieran suministrar al Ministerio Público, a fin de colaborar en la revisión de los contratos que el Poder Ejecutivo asignara. Se aprobó. Es así que, mediante una llamada telefónica de un amigo mío, me dice que el procurador quería hablar conmigo. Atendiendo esa llamada, acudí el lunes 23 de enero del año 2017 a dicha convocatoria, donde me recibieron el procurador Rodríguez y la procuradora Laura Guerrero, que está aquí presente. Lo primero que me dice el procurador es que yo no soy un imputado, que es un simple interrogatorio sobre el conocimiento de los contratos de Odebrecht en el Senado. Yo procedí a decirle lo que pude recordar, pues habían transcurrido más de 15 y 12 años de haberse conocido esos contratos en el Senado, siendo yo presidente, y que yo tenía que ver las actas para actualizarme de esas sesiones. Le manifesté tanto al procurador como a la procuradora Laura Guerrero que me actualizaría y que estaría a su disposición para cualquier información que yo pudiera darle. En ningún momento a mí se me dijo que se estaba investigando mi patrimonio,
y mucho menos se me volvió a preguntar nada, señor juez, nada me preguntaron del tema de Odebrecht. En esas 130.000 horas no tuvieron un minuto para preguntarme nada. Nunca antes ni durante la supuesta investigación se me pidió ninguna información, ni recibí en las empresas, ni se recibí ninguna información, ni pidieron información en ninguna de las empresas que yo participo. Absolutamente nadie habló conmigo de nada relacionado con la investigación alguna, ni con ninguna de las personas a las que estoy ligado empresarial y asociativamente. Transcurrirían los meses, la marcha verde crecía y aumentaba la presión contra el gobierno. En esa situación, el gobierno necesitaba una válvula de escape. Para eso ideó un plan con la intención de matar 4 pájaros de un tiro, golpear dentro del PLD, descabezar al PRM, presentar un circo al pueblo dominicano y dar a conocer al mundo que después de Brasil, República Dominicana era el país donde más presos había por el caso de Odebrecht. Nos tomaron de conejito de indio. No es coincidencia que de los 14 elegidos, 6 sean legisladores y legisladores, 6 es funcionarios de gobierno pasados, un empresario y un abogado. Los elegidos, entre comillas, para hacer la película de puro cine sádico, fueron los siguientes: 6 del PRM, 5 del PLD, 1 del PRD, un empresario y un abogado. Voy a enumerarlo. Andrés Bautista es presidente del Senado y presidente fundador del PRM, principal partido de oposición, después de haber transcurrido 12 años de haber presidido el Senado de la República. Roberto Rodríguez es director de INAPA y cuya función había terminado 14 años atrás, PRM. César Sánchez es terminó sus funciones 14 años atrás. Máximo de Olio, funcionario de la CDE, 14 años atrás, PRM. Bernardo Castellanos, funcionario de la CDE, 14 años atrás, PRM. Alfredo Pacheco, es presidente de la Cámara de Diputados, 12 años atrás, PRM. Del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, Víctor Díaz Rúa, Radamés Segura, Julio César Valentín, Tommy Galán. Del Partido Revolucionario Dominicano, Rudy González. Un empresario, Ángel Rondón. Un abogado, Conrado Pitaluga. Como puede apreciarse, la mayoría de los escogidos fueron del PRM, quienes ejercieron sus funciones 12 y 14 años atrás. Es bajo ese esquema que, violando el artículo 95 del Código Procesal Penal y de la Constitución de la República, que protege la dignidad y la reputación de los ciudadanos, en una escena que supera todas las realizadas en Hollywood, con un contingente de militares y policías encapuchados, irrumpen en el edificio donde tengo el apartamento donde me quedo cuando estoy en Santo Domingo, filmándome y enviando la fílmica a los medios de comunicación nacionales e internacionales. Ahí están los delincuentes. Estamos seguros que ni que resucite Al Capone y Pablo Escobar y traigan al Chapo Guzmán, su detención nunca tendría el sadismo, la maldad y la perversidad de lo que hicieron con nosotros. Solo mentes retorcidas y espíritus enfermos pueden mandar a filmar esas escenas y sentarse en sus oficinas o casa a disfrutar su obra, mientras nosotros, nuestras familias, hijos y amigos lloraban de dolor, rabia e impotencia al vernos humillados y vejados.
Con relación a los 6 congresistas, el supuesto soborno se traslada al Congreso y específicamente con la acusación al Senado. Con esa estrategia se pretende culpar. Ven acá. Mira, que deje un periodista tranquilo, que no va a quiera que se quite bien. Siga, dale. Con la elección de 6 congresistas, el supuesto soborno se traslada al Congreso y específicamente con la acusación al Senado. Con esa estrategia se pretende culpar del supuesto soborno al Senado, dejando y sin tocar a la Cámara de Diputados. Como hemos demostrado y vamos a ver, el procurador Rodríguez violó el principio de apoliticidad y de objetividad de una manera vulgar. Tiene que ponerlo en silencio, por favor. Continúe. Ministerial. Celular que suene fuera del recinto. No importa quién lo tenga. Sí. Como hemos demostrado y vamos a ver, señor juez, el procurador violó el principio de apoliticidad y de objetividad de una manera vulgar en el caso de nosotros. Es bueno aclarar que el artículo 93, letra K de la Constitución, establece que le corresponde al Congreso aprobar o desaprobar los contratos que le somete el presidente de la República, de conformidad con lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal D, así como las enmiendas o modificaciones posteriores. Desgraciadamente, en este país hay personas todavía que creen que un legislador puede hacer un contrato, que puede aprobar un contrato a su manera. Exclusivamente es el presidente de la República que puede enviar un contrato al Congreso Nacional. Nuestra Constitución, en su artículo 128, literal D, otorga poder exclusivo al presidente de la República para elaborar los contratos y someterlos al Congreso Nacional. Ningún legislador o funcionario puede elaborar y someter al Congreso contrato alguno. No es verdad que el consultor jurídico puede hacer un contrato y llevar o no. Del presidente de la República. El procurador Rodríguez, con una actitud selectiva y responsable, excluye a los jefes del Poder Ejecutivo, que son responsables de asignar las obras, elaborar los contratos, asignar los fondos, buscar los préstamos y ejecutar las obras y pagarlas. ¿Qué dominicano puede creer que una obra de millones de dólares se hace en República Dominicana sin la decisión precisa y expresa del presidente de la República? ¿Cuáles senadores se atreven a oponerse a que se haga un acueducto o una hidroeléctrica sin razón extraordinaria y fácilmente comprobable cuando el presidente de la República envía ese proyecto y solicita la colocación en la orden del día? Resulta risible e irresponsable acusar a Andrés Bautista y a Jesús Vázquez Martínez, 2 pasados presidentes del Senado que dejaron esa posición hace 12 y 14 años. Y nada tiene que ver Cristina Lizardo, Reinaldo Párez Pérez, quienes han presidido el Senado del año 2006 hasta el presente año 2019, si de aprobación de contratos nos referimos. Al excluir a la doctora Rafael Alburquerque, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, Abel Martínez y Lucía Medina, que conocieron los 17 contratos de Odebrecht en la Cámara de Diputados, se demuestra claramente la persecución y la parcialización del Procurador General de la República. La Constitución de la República, en su artículo 76, establece textualmente: el poder legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Cierro la cita. Nuestro Congreso, por mandato constitucional, es bicameral, pero Jean Alain Rodríguez
Procurador General de la República, legisló para que sea bicameral, unicameral. La Constitución dice que es bicameral, pero él determinó que es unicameral. Como se puede apreciar, señor juez, de los 9 presidentes del Congreso, 4 del Senado de la República y 5 de la Cámara de Diputados son acusados por presidir el Senado y aprobar un 5%, Jesús Vázquez Martínez y Andrés Bautista. Eso solo tiene un nombre: persecución política. Señor juez, debo confesar que cuando usted nos mandó preso, repito, señor juez, debo confesar que cuando usted nos mandó preso con condenas escalonadas de 12 meses, 9 meses, 6 meses y 3 meses, sentí una mezcla de dolor, rabia e impotencia. Sin embargo, hoy debo confesar que si usted se llevó de la simple lectura de la acusación, de las supuestas pruebas sometidas para las medidas de coerción, hoy yo le digo a usted que no hubiera sido un abuso de su parte, independientemente de que la pena de muerte no esté aquí. Las falsedades, distorsiones, malicia, tramposería y perversidad se conjugan en ese paquete que mandó el procurador aquí. El país y la comunidad legal recordará cuando la entonces magistrada Miriam Germán, con sabiduría, coraje y responsabilidad, le dijo al procurador que su teoría del caso no es una prueba, es su concepción de los hechos frente a los cuales debe aportar la correspondiente prueba. Y no solo aportar la prueba de manera pura y simple, sino hacerlo bajo las condiciones que permitan que las mismas sean controvertidas por la defensa, tal como lo establece el principio de oralidad del proceso. En lugar del procurador escuchar esas palabras sabias, lo que decidió fue seguir con su plan de preparar este paquete digno de tiempo. E hizo otras cosas también. Señor juez, la salud, la dignidad y la libertad realmente la valoramos cuando la perdemos. El que nunca ha estado preso no sabe lo que es. Durante esos 43 días preso, no hubo un momento que no pensara, ¿por qué estoy aquí? Pero durante estos 682 días de viacrucis, no hay un instante, un día, una noche que en mi mente no esté presente ese 29 de mayo y las calumnias del procurador. En estos 682 días que yo y los colegas de este viacrucis, mi familia, mis amigos, hemos vivido un infierno. Usted puede estar seguro que si me hubieran asesinado, cosa fácil hoy en la República Dominicana, ya no sufriría y mis seres queridos estuvieran resignados con mi partida. El daño es en lo moral, en lo familiar, en lo político, en lo social y en lo económico. No hay tranquilidad para trabajar. 1000 veces me he preguntado por qué me metieron en esta desgracia. ¿Es por las supuestas delaciones de Marco Vasconcelos Cruz y Ernesto Saveiro? Veremos que no es por eso. ¿Es por haber sido presidente del Senado? Tampoco. ¿Es por ser presidente del principal partido de oposición? Posiblemente. No quiero creer que sea por la instancia que firmé, que mencionaba hace un ratito, a nombre del PRM, el 2 de marzo del año 2016,
donde el partido solicitaba la investigación a la actuación de Joao Santana, su esposa y su hijo en la República Dominicana. El procurador Rodríguez hizo alarde y propaganda de las informaciones que tenía en Brasil, Estados Unidos y Suiza. Filtró a los medios una lista de los sobornos, según él, las delaciones de presos en Brasil. Entregó al periódico Hoy las transferencias que, según él, se usaron para sobornar y que aquí el imputado Ángel Rondón manifestó que se lo había entregado él. La primera fue el 22 de agosto del año 2007 y la última el 13 de enero del año 2015, por un total de 89.231.985 pesos. Esas fechas están claramente establecidas ahí. ¿Cuándo empezó y cuándo terminó? Del año 2007 y el 13 de enero del año 2015, la última. Pidió y obtuvo de usted, señor juez, la autorización para aumentar el plazo de 1 año para ir a investigar a Brasil. Usted se lo facilitó. ¿Qué investigó? Nada que mostrara la verdad, ni fueron. El procurador Rodríguez solicitó y obtuvo de usted la autorización para ir a Brasil y otros países a interrogar a los supuestos delatores, pero no fue. ¿Por qué no fue a Brasil, a Estados Unidos, a Suiza? Porque su propósito no era la verdad. De hecho, le teme a la verdad, tal como han manifestado otros aquí. En la solicitud de medida de coerción, el procurador convierte al diputado Alfredo Pacheco y Andrés Bautista en siameses. No hay una sola vez que, citando las supuestas delaciones, el procurador no menciona los nombres. En 23 ocasiones el procurador nos menciona. En las 23 aparecemos juntos. Por eso él y yo conversábamos que nosotros nos habían hecho siameses. Pero vamos a transcribir las supuestas delaciones de Marco Vasconcelos y de Ernesto Saveira para que usted, señor juez, pueda darse cuenta cómo el procurador falsea, manipula y acomoda a su antojo e interés político las supuestas delaciones. 3 versiones, señor juez. En la supuesta delación del preso Marco Vasconcelos Cruz, el ex gerente de Odebrecht, cuando se refiere a la hidroeléctrica Pinalito, en la página 3 líneas, dice lo siguiente: del mismo modo, la aprobación de los financiamientos implicó la actuación de Ángel ante las comisiones de finanzas de la Cámara de Diputados y del Senado, mediante el liderazgo de Alfredo Pacheco y Andrés Bautista en dichas instancias. Recuerde que yo no era ni presidente del Senado ni miembro de la comisión y ese día no asistí. Pero él dice, lo traigo a colación porque nos menciona juntos los dos. Eso es todo lo que supuestamente dijo Marco Vasconcelos Cruz y que el procurador se negó a corroborar, a pesar de tener una autorización de usted. El acto oficial del Senado y que usted tiene en su poder demuestra la falsedad de la acusación del procurador. Citamos lo que supuestamente dijo el preso y ex agente de Odebrecht, Ernesto de Saveira. Ángel Rondón Rijo respaldó a la sociedad en el acueducto de Samaná y la hidroeléctrica de Palomino. Samaná y Palomino. Eso dice la delación de Ernesto Saveira. En estos 2 proyectos, él repercutió en la aprobación de los respectivos financiamientos ante el Congreso Nacional de la República Dominicana, habiendo establecido contactos a estos fines con el presidente del Senado, Andrés Bautista, y el presidente de la Cámara de Diputados.
otra vez los dos nombres, en el otro y aquí. Oiga esto, conocí a Andrés Bautista y a Alfredo Pacheco institucionalmente en eventos públicos que ellos participaban. En esa sobre diferentes asuntos, incluyendo el progreso, el avance de las obras, de los proyectos del acueducto de Samaná y la hidroeléctrica de Palomino. Vuelve más adelante y dice, para la aprobación de los financiamientos hubo un fuerte apoyo de los políticos, del presidente del Senado, Andrés Bautista, y del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco. Lo ponen entre paréntesis, no sé por qué, los nombres. Y yo tenía certeza de que la participación de Ángel Rondón Rijo fue decisiva en los intercambios con dichos funcionarios públicos necesarios para los intereses de la sociedad en la obtención de los financiamientos que fueron efectivamente obtenidos. A ver cuándo un legislador puede buscar un financiamiento. Eso es el presidente, el Poder Ejecutivo. Pero oiga este dato, señor juez. Creo que si no fueron realizados los pagos a Ángel Rondón Rijo para que él influyera sobre los presidentes de la Cámara y del Senado, los financiamientos no serían aprobados por el Congreso. Ni Bautista ni Alfredo Pacheco. Dice los presidentes. Necesariamente no tenía que referirse a nosotros. Porque si hablaba del progreso de las obras y nosotros no participamos en la aprobación de esas obras, hablaba con otras personas. Señor juez, este supuesto delator, cuyas delaciones tampoco fueron corroboradas en un interrogatorio por el procurador, hace mención específica y exclusivamente del acueducto de Samaná y de la leche de Palomino. En 3 ocasiones menciona los nombres de Andrés Bautista y Alfredo Pacheco en relación al acueducto de Samaná y de Palomino. Señor juez, le pido el favor de recordar esos 3 datos. 1. En todo momento los supuestos delatores hablan de Andrés Bautista y Alfredo Pacheco. En ningún momento hablan separadamente de Andrés Bautista y Alfredo Pacheco. Marcos Vasconcelos Cruz se refiere exclusivamente a la hidroeléctrica de Pinalito. Ernesto Saveira se refiere de manera exclusiva al acueducto de Samaná y a la hidroeléctrica de Palomino. En ningún momento hablan del acueducto de la línea noroeste y del proyecto de ampliación del acueducto de la línea noroeste. Los 3 hablan de Pinalito, Samaná y Palomino. En ningún momento hablan del acueducto de la línea noroeste y la ampliación del acueducto de la línea noroeste. De esos 2 proyectos no hablan en ninguna parte. Dice que habla del progreso del acueducto de Samaná y de Palomino. Escuchar bien, el progreso de las obras. Veremos ahora cómo el procurador falsea esas supuestas delaciones de Marcos Vasconcelos Cruz y de Ernesto Saveira cuando se trata de perseguir, dañar y acusar a Andrés Bautista. Dice el procurador, los delatores, ese ejecutivo de la constructora Norberto Debré, Ernesto Saveira y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, señalan al imputado como una persona clave para la aprobación de los financiamientos de las obras ejecutadas por la institución, ofreciendo a ambos delatores que sin los pagos hechos a Ángel Rondón Rijo para que influyera sobre Porfirio Andrés Bautista García. Él no dice eso. Los presidentes del Senado y la Cámara, Andrés Bautista García, y habla del presidente del Senado y de la Cámara. Aquí dice Porfirio Andrés Bautista García, presidente del Senado. Dichos préstamos no habrían sido aprobados. Esa es la falsa afirmación del procurador con relación a la delación de Ernesto Saveira. Sin embargo, lo que el delator dijo fue, creo que si no fueran realizados los pagos a Ángel Rondón Rijo para que él influyera sobre los presidentes de la Cámara, no serían aprobados por el Congreso. Esta es una muestra de cómo el procurador falsea y manipula las supuestas delaciones, que no fue a corroborar. Sigue diciendo el procurador en su acusación,
A cambio de los sobornos, Porfirio Andrés Bautista García gestionó e influyó para que el 20 de marzo del año 2002 fueran aprobados el contrato de préstamo por un valor de 129 millones de pesos, de dólares, por igual de esa obra, otro por 32. En conclusión, son 161 millones de la línea noroeste. Cuando los contratos llegaron al Senado, recibieron un manejo privilegiado, siendo liberados de trámite, circunstancia que se corresponde con las declaraciones de Marco Vasconcelos Cruz, quien señala que tal era el trato que se le daba en el Congreso a los proyectos de financiamiento de Odebrecht, especialmente en la Cámara Alta, que ya el senador Tommy Galán habló claramente de esa parte y lo ridículo que es esa afirmación. Posteriormente, el 30 de agosto, sigue diciendo el procurador del año 2005, Porfirio Andrés Bautista García influyó para que se aprobara un contrato de préstamo por el monto de 89 millones de pesos para la ampliación del acueducto de la línea noroeste. De igual manera, en fecha 8 de diciembre del año 2005, gestionó la aprobación de un préstamo por valor de 15 millones de dólares para Palomino. Fue tal el trato y la premura que con una única lectura. Otra ridiculez. Eso es vergonzoso, que no se dedicara ni siquiera a leer los reglamentos del Senado, cuando los contratos son una única lectura. Señor juez, recuerde que en ningún momento los supuestos delatores hablan de Andrés Bautista de manera particular y que en ningún momento hablan del acueducto de la línea noroeste y la ampliación del acueducto de la línea noroeste. Los supuestos delatores Marco Antonio Vasconcelos Cruz y Ernesto Saveira mencionan falsamente mi nombre en la aprobación de Pinalito, Samaná y Palomino. Las actas de las sesiones del Senado prueban la falsedad de esas supuestas delaciones, pues yo no era presidente en dichas aprobaciones y no estuve presente en las sesiones con excusa legítima, y en la que estuve, voté en contra. Ahora voy a transcribir lo que dice el procurador refiriéndose a lo que dicen los supuestos delatores para excluir del expediente a Alfredo Pacheco. Resulta que, dice el procurador, en el caso del señor Alfredo Pacheco Soria, no voy a decir las generales, el Ministerio Público dio inicio al proceso de investigación en ocasión de las declaraciones de los señores Ernesto Saveira Diarri y Marco Vasconcelos Cruz, delatores premiados brasileños, quienes lo señalaban como la persona que en su condición de presidente de la Cámara de Diputados viabilizaba la aprobación de los préstamos de financiamiento, específicamente el acueducto de Samaná y la eléctrica de Palomino. Él mismo se desmiente. Ahí está desmentido totalmente todo lo que han hecho. Porque dice que ellos se refirieron exclusivamente, oiga la palabra, y específicamente. Guardia, doctor, ciudadano, póngalo en silencio. Ya, resuelto. El tribunal le acepta la disculpa. Traten de que no se vuelva a producir porque ya hemos sido reiterativos en eso. Continúe. Señor juez, con citar estas cosas no busco dañar a nadie. Solo lo hago como prueba de la falsedad del procurador y estoy citando íntegramente los papeles que el procurador le ha enviado a usted. Reitero, es la misma Procuraduría. Aguarde, señor Bautista. Mira acá, Bautista, vamos a seguir en 3 minutos. Gracias. Pueden mantenerse el mismo y el tribunal no se desintegre. Resuelvan esa parte. Está bien.
pueden sentarse. Ya, están dentro de la sala todos los imputados. ¿Quién falta? ¿Le podemos entregar una copia? Si está por escrito, para colaborar con la secretaria, le dan la copia a ella y si la tienen ahora mejor, sigue escribiendo lo que va cotejando y agregando lo que no esté ahí. Y le facilita bastante el trabajo. Vaya junto con él y lo que esté ahí, solo agregue lo que no esté. Y así usted no tiene que hacer la tarea. Listo, ya. Ya. Y Conrado Pitalú. Se reanuda la audiencia, siéntense en silencio. Continúe en su defensa. Gracias, señor juez. Reiterando, es el mismo. A raíz de la exclusión de un encartado que dice que los delatores, Ernesto Saveira y Marco Antonio Vacancero Cruz, delatores premiados brasileños, quienes lo señalaban como la persona que en su condición de presidente de la Cámara de Diputados viabilizaba la aprobación de los préstamos de financiamiento, específicamente, dice el procurador, el acueducto de Samaná y la hidroeléctrica de Palomino. Ahí se está confirmando la falsedad cuando se refiere a Andrés Bautista, que dice que ellos me delataron con relación al acueducto de la línea noroeste, la ampliación del acueducto de la línea noroeste y Palomino. O es una cosa o es la otra. Entonces, esta es la verdad. Pero para mí es la mentira. Señor juez, con citar estas cosas no busco dañar a nadie. Solo lo hago como prueba de las falsedades del procurador y estoy citando íntegramente los papeles que el procurador le ha enviado a usted. Señor juez, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿puede creerse en un procurador que actúe de esa manera? ¿Puede una persona que falsea, manipula y acomoda la verdad ser un representante válido de la sociedad o de mí? ¿Puede darse el lujo la República Dominicana, cuya Constitución la define en su artículo 7, como un Estado social y democrático de derecho, tener un procurador que viole la Constitución? Los empresarios, los empleados, las iglesias, los políticos y toda la sociedad deben verse en el espejo que yo, mi familia, mis amigos, nos vemos hoy. No concebía que el Procurador General de la República, en su afán de dañar, fuera capaz de enviar esas falsedades al máximo tribunal de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia. Señor juez, es el mismo procurador Rodríguez que confirma que los delatores mencionan específicamente, según él, el acueducto de Samaná y Palomino. Por eso, motivo, quiero recordar lo siguiente. He presentado las actas del Senado, la número 80, del 6 de enero del año 2004, que prueba que ese día se conoció el proyecto de Pinalito y que nosotros no presidíamos el Senado ni estábamos.
He presentado el acta número 51 del 29 de mayo del año 2007, cuando se aprobó el proyecto del acueducto de Samaná y cuando Andrés Bautista no era presidente del Senado, ni pertenecía a la Comisión de Finanzas, y ese día tampoco estaba presente. He presentado el acta 163 del 8 de diciembre del año 2005, cuando se conoció el financiamiento de los 15 millones de dólares por el Banco Paribas para el pago de los estudios geológicos, ambientales y de ingeniería para la elaboración del proyecto de la hidroeléctrica de Palomino. Resulta imposible aprobar ese proyecto y el préstamo siguiente sin previamente aprobar dichos estudios. Cuando se aprobó el contrato y financiamiento de Palomino por $291.987.456 de los 592 millones que dice Odebrecht y el procurador Rodríguez, costó dicha hidroeléctrica Palomino, fue bajo la administración del PLD. Sin ninguna prueba, con las delaciones destrozadas por la verdad y su enfermiza persecución contra mí, el procurador acude a falsear el patrimonio mío y a denigrarme a mí, a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros productores de las asociaciones y compañías de las que soy socio. ¿Qué hizo el procurador personalmente? Usando todos los medios de comunicación que dispone el gobierno, le dice al país que Andrés Bautista tiene depositado en cuentas bancarias miles de millones de pesos y dólares y que solo en una cuenta tenía depositado 1.935 millones de pesos. Y que en un solo día su esposa compró 14 inmuebles sin ella trabajar. Despertar el morbo en la población. Nada más impactante para un pueblo decepcionado de los políticos y ávido de sangre por los hechos de corrupción y la impunidad reinante. Es sin lugar a dudas la mejor oportunidad para fusilar al presidente del PRM, política, moral, familiar, social y económicamente. De una manera vil, el procurador Rodríguez utiliza una cuenta de Agropecuaria Bautista yo se lo había enseñado Agropecuaria Bautista. Afirmando falsamente que todo el flujo de dinero que circuló por dicha cuenta durante 15 años fue fruto del soborno de Odebrecht. Cuánta maldad, perversidad en esas palabras. Señor juez, todo dinero depositado en dicha cuenta es fruto de los préstamos tomados en el Banco Popular y las ventas de cerdos y ganado. Pero ese dinero que entra es para pagar los alimentos de los cerdos, del ganado, los medicamentos, pagar la nómina de empleados, los intereses, el capital, los impuestos y todos los gastos operativos de la empresa. Nota, mostrar la cuenta, ya la noté. Maliciosa y falsamente, el procurador dice que Andrés Bautista tiene ese dinero en esa cuenta, pero no dice que cuando congeló dicha cuenta, su balance, al igual que en este momento, era de 153.235 pesos, según certificación del Banco Popular del día 4 de julio de 2018. Eso que él decía que tenía 1.900, es una cifra tan grande, señor juez, 1.935 millones. Cuando busco la certificación del banco, buscamos, lo que tenía era 153.000 pesos. Con la cuenta en dólares pasa algo igual. Una cuenta, la 1275 de Biogenetic, aperturada el 3 de enero del año 2006 por Wilfredo Bautista, Carlos Rafael Porrelo, Fernando Fernández Pereira y Andrés Bautista. El procurador dice
que es para Andrés Bautista lavar dinero de soborno. Dios mío, ¿en qué país es que estamos viviendo? Pero al igual que el anterior, el procurador no dice que cuando congeló dicha cuenta tenía la astronómica suma de $51.49. Eso es mediante la certificación del Banco Popular del día 4 de julio de 2018. Una cuenta aperturada por esa compañía con los 4 nombres de accionistas. Esa es una de las máquinas lavadoras que nosotros tenemos. Y todos son los millones de dólares que tenemos. La otra cuenta de Visionetti, aperturada el 14 de febrero del año 2012, por Ulfredo Bautista, Carlos Porrelo y Andrés Bautista, fue congelada por el procurador con la suma de $26.524.16. Certificación del Banco Popular del 4 de julio del año 2018, que también usted tiene depositado. Las cuentas 9349 y 4408 están cerradas desde hace 5 y 4 años respectivamente. Señor juez, en las 130.000 horas que dice el procurador dedicó a investigar para hacer esta cosa, este paquete, que ahora llama acusación, no pudo dedicar 15 minutos para averiguar ni preguntar nada sobre esas cuentas. ¿Sabe por qué, señor juez? Porque no quería saber la verdad, solo quería acusarnos. Efectivamente, el Ministerio Público no ha señalado una sola cuenta, nacional o internacional, que me pertenezca, ni a persona interpuesta o sociedad offshore o nacional donde se hayan depositado, transferido o girado dineros, valores o títulos como parte de los supuestos sobornos. Tampoco se ha presentado una transferencia, un cheque o un giro bancario que permita siquiera inferir el pago de algún soborno. Igualmente, el Ministerio Público no ha aportado una sola prueba circunstancial, sea fotos, videos, audios o incluso testigos que presenciara la entrega de sumas indebidas recibidas por nosotros. Autorizo al procurador o a cualquier otro a que se apropie de cualquier dinero en pesos o dólares que aparezca en una cuenta personal de Porfirio Andrés Bautista García en República Dominicana, en cualquier país del mundo o en cualquier país del mundo que pueda tener relación con algún delito. Señor juez, esta parte tiene que ver con la declaración jurada. Y quiero decirle que el Ministerio Público falsifica mi declaración jurada para decir que yo la falsifiqué. Le vamos a entregar para más facilidad porque yo le digo que para mí los números son difíciles. Señor juez. Disculpe, hay una situación, usted sabe que hay una defensa formal y una material. El interés del tribunal es que detalles que hayan sido ya planteados por la defensa formal, como cifras, relaciones, que usted las reseñe. Sí. O sea, para que no la vuelva a leer en extenso innecesariamente. Sí. Esto que acabo de decirle no limita en modo alguno su defensa. Si usted cree que debe decirlo, dígalo. Ahora, no es necesario que lo retenga. No, esto no pudieron yo decirlo casi. Mire. Nunca me quemé en matemáticas, pero debo reconocer que soy malo y lento en eso. Por eso, de las muchas horas que he pasado en esta sala, me puse a ver lo que dice el Ministerio Público en las páginas 184 y 185 de mi acusación. Cito, en la declaración jurada del año 2006, dice el Ministerio Público, declara la propiedad de 17 inmuebles, dejando fuera de dicha declaración 5 inmuebles.
que al momento de depositar el documento por ante la Tesorería Nacional. Cabe recordar que a partir de la comparación entre ambas declaraciones juradas, se verificó un incremento de patrimonial de más de 36 millones de pesos, sin contar el reiterado flujo de cientos de millones de pesos y dólares a través de las distintas cuentas bancarias. Sigue diciendo el Ministerio Público. En los cuadros comparativos siguientes se muestra el proceso de incremento patrimonial del imputado en relación a los inmuebles desde el año 94 al 2006. Luego de ese encabezado, el Ministerio Público presenta 4 cuadros que trataré de explicarle y que espero en Dios que usted me entienda. Sobre la falacia perversa de las cuentas en pesos y dólares, ya expliqué que son de Agropecuaria Bautista y Biogenética, compañía de la que soy accionista y que no tengo mayoría de acciones y que usted tiene 14 cajas de documentos y facturas que avalan las ventas lícitas de cerdo, ganado y Pero lo que no dice ni le interesó decir al investigador, al Ministerio Público, es el hecho cierto, comprobado, con certificaciones del banco que usted tiene en su poder, pero que además los tiene el Ministerio Público, es que durante el periodo 2001-2006, con certificaciones de la Superintendencia de Bancos, aportada precisamente por el Ministerio Público, sobre los productos y servicios financieros de Porfirio Andrés Bautista García, se puede verificar que yo, solo desde el año 2002, señor juez, al año 2006, tomé un total de préstamos personales por más de 61.330.000 pesos para financiar mis negocios y la adquisición de inmuebles vinculados a ellos. Esos préstamos no fueron tomados para comprar cosas improductivas o de lujos, sino productivas. Pero algo más, con certificaciones bancarias que usted tiene en su poder, durante el periodo 2001-2012, Porfirio Andrés Bautista García obtuvo préstamo bancario por 119.360.000 pesos. Señor juez, los que vivimos del trabajo honrado en el campo de la producción agropecuaria, tenemos que tomar prestado, pues es una actividad que requiere mucha inversión, mucho trabajo, tiene muchos riesgos y los márgenes de beneficios son pequeños. Pasando ahora a los famosos cuadros, no sé qué pensar de hasta dónde puede irrespetarse un profesional del Ministerio Público en República Dominicana cuando se presta a hacer lo que estaré explicando. Presenta el Ministerio Público que en el año 94 Andrés Bautista poseía Colón Rural, definen ellos, con un valor de 33.234,18 pesos. Y las Guasumas con un valor de 3.167.580 pesos. Un total de 3.200.000 pesos y pico. Sin embargo, para esa fecha, señor juez, yo no poseía la finca Colón. Y ellos dicen que yo tengo la finca Colón y le dan un valor de 33.000 pesos. Pues dicha finca la compré en junio del año 2003. Maliciosamente el Ministerio Público solo hace referencia a esos 2 inmuebles porque tiene un interés marcado de ponerme menos bienes para basamentar su objetivo de acusarme de enriquecimiento ilícito. Señor juez, para el año 94 nosotros poseíamos la granja La Playita, la granja La Isleta, las Guasumas, La Palmita y la casa donde vivimos hace 26 años y otros inmuebles. Simplemente recordar, señor juez, que aquí tenemos precisamente donde nosotros iniciamos, que yo le expliqué el Zanjón de Salcedo, hace del año 1970-71, que ese señor, mi hermano y yo empezamos con 5.000 pollitos. Después están las otras naves, los otros proyectos que acabo de mencionar. Está dentro de su oferta probatoria, esos documentos. Esto, yo creo que no está. La foto no, me parece que no están, las fotos no, pero sí dentro de lo que fue el... Sí, está Lo puede usar, no.
El tema es que lo puede usar como referencia. Es para el tribunal saber si son documentos, como ya esa parte tiene otro formato, si están integrados o no. Sí. Pero eso no implica que usted no lo pueda usar para apoyar lo que quiera. Bueno, sí. Bueno, está bien. En el cuadro número 1, señor juez, que tiene que ver con la declaración jurada del año 2003, no lo puede usted ver. Le pido que observe en el cuadro número 1, página 184 de la acusación. Los valores de los inmuebles están basados en los precios de adquisición. Ese dato le pido que lo retenga. Es muy importante para entender la estrategia del Ministerio Público para tratar de engañar. O sea, en esa declaración están puestos los precios de adquisición de los inmuebles. Eso es un precio diferente al precio de la revaluación que hace la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, señor juez, observen el cuadro 2, que es la declaración jurada del año 2006, página 184 de la acusación, cómo el Ministerio Público pone todas las parcelas que componen la finca Colón y le da un valor de acuerdo a la revaloración de la Dirección General de Impuestos Internos. Cuadro número 2, la página 184. En el cuadro número 2, página 184, que presenta el Ministerio Público, contiene 16 parcelas, de las cuales 13 constituyen la finca Colón y las otras 3 son inmuebles de Moca. Las 13 parcelas las hemos enumerado del 1 al 13 para nosotros verlo, para poder identificarlas fácilmente. El costo de adquisición de esa finca, cuyos contratos de compra fueron depositados, fue de 8.244.735 pesos. Sin embargo, el Ministerio Público le da el valor que aparece en la revaloración actual que le da Impuestos Internos y le ponen 15.303.777,70 para una diferencia de 7.059.042,70 pesos. Las otras 3 parcelas de Moca Rural tuvieron un costo de adquisición de 512.000 pesos. Sin embargo, señor juez, de esas mismas parcelas, la Dirección General de Impuestos Internos le da un valor de 7.802.366. Fue, según los contratos de compra depositados en este tribunal, de 8.7 millones de pesos. Total general, según el Ministerio Público, 23 millones de pesos, señor juez, siendo la diferencia de 14.393.408,90. Señor juez, ¿acaso una revaloración que haga la Dirección General de Impuestos Internos a un inmueble constituye un crimen censurable para el propietario de ese bien? ¿No sabía que el Ministerio Público tenía el poder de incriminar a alguien porque una propiedad suya en una futura y posible venta, por efecto de la plusvalía, obtenga un beneficio? Yo no sabía eso. ¿Dónde está el dinero físico que nosotros recibimos? ¿Hasta dónde pretende llegar el Ministerio Público en esta fase? En el cuadro número 3, dice el Ministerio Público, inmueble no declarado en el año 2003. Señor juez, si la declaración jurada fue hecha en mayo del año 2003 y la operación de compra fue en junio, es normal que la incluyera en la declaración siguiente que la hice en el 2006. Pero con esa hazaña y perversidad con que se ha manejado mi acusación, el Ministerio Público hace lo siguiente. Recordarse, señor juez, que yo le dije que al explicar el cuadro número 2, que es la declaración jurada de bienes del año 2006, de la página 184, informé 13 parcelas que habían numerado del 1 al 13, pertenecientes a la finca Colón, y que las otras están en Moca. En el cuadro número 3, donde dice que yo no la declaré, página 85, le he puesto también la numeración del 1 al 13,
¿Sabe usted lo que hizo el Ministerio Público? Copiar la parcela del 1 al 10, que están en el cuadro número 2, la declaración jurada del año 2006, ponerle los valores de la Dirección General de Impuestos Internos de la actualidad y sumarlo como un valor nuevo. Pues lo repite, lo suma. Eso es enriquecimiento ilícito. La parcela, esos son 12 inmuebles. Entonces la parcela 473 en La Vega y la 477 en La Vega, que están en la declaración jurada del año 2006, página 3, la excluyen y la ponen como no declarada y la suman como el valor revaluado de impuestos internos. Señor juez, ese juego sucio que hace el Ministerio Público de sumar 2 veces los inmuebles que declaré en el año 2006, solo busca construir una falsa verdad para anunciar que yo había incrementado mi patrimonio en 16.713.918,59. Solo se trata de una mentira vulgar demostrada con sus mismas supuestas pruebas. Es de la que ellos, es del expediente. Está ahí los 4 cuadros. El cuadro número 4, página 185, que presenta el Ministerio Público, donde me acusa de no haber declarado dichos inmuebles. Si observamos dicho cuadro y mi declaración jurada, que usted la tiene, señor juez, podemos darnos cuenta que las parcelas que ellos mencionan, todas están en mi declaración jurada. Déjalo. Déjese ahí. El abogado, ¿qué abogado? Sí. Señor juez, el cuadro 4, lo que hacen es, repito, si observamos dicho cuadro y mi declaración jurada, podemos darnos cuenta que las parcelas 459 de La Vega, la 473 de La Vega, la 477 y la parcela 446B de La Vega están en mi declaración jurada de bienes. Sí, doctor. Mire, señor juez, están, pero la excluyen para decir que yo la falsé. También parece sin valor alguno la parcela 7802 de Moca, no le pusieron nada. Señor juez, podemos observar que vuelven a hacer otra trampa. Colocan en el cuadro número 4 de la página 185 las parcelas 459 de La Vega y la parcela 446 de La Vega, que están en mi declaración jurada del año 2006, y la vuelven a sumar. De esa manera, falsamente pretenden incrementar mi patrimonio en 3.420.397,36. En resumen, hemos probado con los datos del Ministerio Público y con mi declaración jurada a mano lo siguiente. Cuadro número 1, que el valor de los inmuebles es el resultado del valor de adquisición, no el actualizado por la Dirección General de Impuestos Internos, 7.8 millones. Que en el cuadro número 2, los inmuebles están revaluados por la Dirección General de Impuestos Internos y que por esa razón le asignó un valor de 23 millones. Sin embargo, el verdadero valor es de 8.756.735 pesos. C. Queda demostrado, comparando el cuadro 3 con el cuadro número 2 y mi declaración jurada, que es una combinación de exclusión y repetición de inmuebles y valores para crear un falso incremento de mi patrimonio de 16.713.918 pesos. Queda demostrado que en el cuadro número 4, que dichos inmuebles están en mi declaración jurada del año 2006 y que es otra repetición maliciosa del Ministerio Público para incrementar falsamente mi patrimonio en 3.420.000 pesos. Como usted puede ver, señor juez, en lugar de un falso incremento de mi patrimonio en el año, del año 94 al año 2006, 10 años de 34.187.312,9 pesos, realmente fue de 16 millones.
la multiplicaron. Señor juez, como usted puede ver, el Ministerio Público manipuló y falsificó mi declaración jurada de bienes en 17.550.000 pesos para falsamente decir al país que yo me había enriquecido falsamente. En ningún momento el Ministerio Público tuvo el interés de saber quién es Andrés Bautista y a qué ha dedicado toda su vida. Es lamentable, señor juez, que en este país no se respete el trabajo, la honradez, el trabajo del campo, no se respete la dignidad, el buen nombre y la familia. En cuanto a la perversidad de tocar a mi familia y acusar en la televisión, la radio y todos los medios que mi esposa, que está aquí, en un solo día compró 14 inmuebles, eso no es más que un abuso y una desconsideración. Un abuso y una desconsideración a una mujer ejemplar que se ha dedicado a tiempo completo a criar y a formar a nuestros hijos. ¿Es ese el trato que merece una mujer digna de quien está llamado a garantizar sus derechos? Sabe muy bien el procurador que se trata de una finca cuyo proceso de compra se inicia en una promesa de venta el 8 de julio del año 2009 y cuya materialización termina el 27 de abril del año 2013, según consta en los contratos de compra y venta que están depositados. Para hacer una compra a una viuda y a sus hijos herederos, resultó un proceso largo y es por mis ocupaciones partidarias en Santo Domingo que mi esposa, ligada por la comunidad de bienes, firma los diferentes contratos de compraventa que se hicieron en una oficina de abogados de Moca. Sabe muy bien el procurador que se trataba de una sola finca, una sola compra, y que dicha finca tiene 14 parcelas, solo que para explotar el morbo denuncia que son 14 inmuebles, para que el pueblo llano, que no conoce de esos temas, crea que se trata de 14 fincas o 14 edificios, cuando en realidad es una sola propiedad. ¿Cuánta decepción he vivido con las perversidades que contra mí ha elaborado el Ministerio Público, violando los principios de objetividad y apoliticidad y llevándose de lado a mi familia y a mis seres queridos? Ante el fracaso con las promocionadas delaciones de Brasil, Estados Unidos y Suiza, el procurador acude a acusarme porque presidía el Senado cuando el Pleno aprobó el acueducto de la línea noroeste y la ampliación del acueducto de la línea noroeste. Resulta que Andrés Bautista votó en contra de la aprobación de dicho contrato. Basta ver el acta número 227 del 20 de marzo del año 2002, donde fijé mi posición sobre la aprobación de dicho proyecto. Debo decir, y ayer lo decía mi compadre Chu, que él y dos más y nosotros nos opusimos hasta el final a la aprobación de ese proyecto. Conociendo del contrato relativo al financiamiento, el senador César Augusto Matías Yayo, de Valverde Mao, dice: señor presidente, colegas senadores, nosotros queremos solicitar que ese contrato de préstamo, en virtud de la urgencia y la premura que tenemos en el noroeste, sea incluido en la agenda del día y que se libere de los trámites correspondientes para que sea conocido en el día de hoy, tal como establecen los reglamentos y que muy bien ha explicado el senador. Ese contrato de préstamo, decía el senador, viene a resolver el problema de más de 600.000 personas de nuestra región y que ya eso ha sido ampliamente debatido en la opinión pública nacional. Todo el mundo conoce los detalles de ese contrato de préstamo. Como decía ayer el senador Jesús Vázquez, nosotros no estábamos en contra de ese proyecto en sí.
Estábamos en contra de que se conociera ese día, como varios senadores también solicitaban que se dejara para poderlo leer. Ahí mi opinión fue la siguiente. Yo quería significar que realmente yo entendía, porque cuando se hace esa propuesta hay que someterlo al hemiciclo. Mi posición fue, yo quería significar que realmente entendía que debía dejarse para la próxima semana, pero me hacen la observación de que es la Semana Santa. Aunque nosotros estamos obligados a trabajar, pero podría ser mañana, jueves, que se conozca esto y demos por lo menos un tiempo para leerlo. Porque aunque se haya debatido públicamente, hay algunos aspectos que no han sido leídos y hay varios senadores que han solicitado leerlo. ¿Por qué no nos comprometemos a que mañana a las 10 reunirnos y conocer este y otros temas que son de importancia? Sometemos a votación la moción de que se incluya en la orden del día. Los señores senadores que estén de acuerdo, se sometió. Vuelvo y digo, nosotros proponemos que este préstamo lo mandáramos a comisión y que mañana nos reuniéramos y pudiéramos ya tener por lo menos la lectura de esto. Vuelvo y digo, señores senadores, la verdad es que nosotros tenemos un compromiso y lo manifestamos el 27 de febrero entre las cosas agendadas para esta legislatura. Entendemos la necesidad que tiene la línea noroeste y la perseverancia de los senadores de la línea noroeste para el conocimiento de este proyecto. Cuando hablábamos y propusimos que por lo menos nos reuniéramos mañana, era para darle un tiempo para que se leyera ese proyecto. Yo creo que esto es un compromiso de todos, lo hemos dicho públicamente, pero ¿por qué no esperar por lo menos a mañana para poder leerlo y que se conozca? Se ha solicitado que por lo menos le demos un plazo de horas para verlo, por lo que hemos planteado. Es la posición que tenemos personalmente. No podía ser más, porque es un cuerpo colegiado donde cada senador representa una provincia y tiene sus propios derechos, y la mayoría determina. Vamos a someter a votación las dos mociones. La primera es que se posponga, esa perdió, y vuelvo yo y planteo. Senadores, ¿estén de acuerdo que este préstamo sea conocido el próximo lunes? Que lo expresen levantando su mano derecha. 5 votos, porque Ginés Burnigal votó a favor, pero ella se había comprometido que si se sometía a agenda, iba a votar. En definitiva, en la segunda votación, votamos en contra Enrique López, Jesús Vázquez Martínez, José Altagracia González Espinosa y Andrés Bautista. Este proyecto lo había sometido el presidente Leonel Fernández en el año 1999 y su objetivo fue llevar agua potable a las provincias de Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, 4 provincias con una gran carencia de agua. En cuanto al conocimiento del acueducto de la línea noroeste, según el acta 149, el 30 de agosto del año 2005, en la sesión de ese día, presidida por Andrés Bautista y con la presencia de 24 senadores, se aprobó el informe rendido por la Comisión Especial integrada por los senadores Fausto de Jesús López Solís, Tomás Emilio Durán Garden, Vicente Castillo, Pedro José Alegría Soto, Germán Castro, José Tomás Pérez, Celeste Gómez, Juan Roberto Rodríguez y Mario Torres, que para su estudio fue conformada el día 19 de julio del año 2005, rindiendo un informe favorable a dicho proyecto. Este proyecto fue sometido al Pleno por un monto de 89.925.000 pesos y fue aprobado a una unanimidad de votos. Este proyecto, como también el acueducto de la línea noroeste, fue aprobado conforme al trámite establecido en el reglamento del Senado, vigente y dentro de los plazos ordinarios, según consta en certificación del Senado de la República. Es claro que se torna viciada y parcializada la investigación realizada por el Ministerio Público, pues escondió pruebas en obvio desacato
a su decisión, pero que, como quiera, no logró presentar ni una sola prueba de algo ilícito, ni siquiera suficiente para enviar a juicio. El Ministerio Público me hubiera ahorrado, señor juez, todas las humillaciones recibidas en esta investigación y acusación si me hubiera pedido las pruebas de mi patrimonio o si las hubiera buscado de cualquier forma, como de todas mis actividades políticas como senador y como presidente del Senado. Después de lo que usted ha podido ver y escuchar, aquí la verdad ha salido a flote y es una sola. Después de lo que usted ha podido ver y escuchar, aquí la verdad ha salido a flote y es una sola. El Procurador General de la República ha cometido un acto de injusticia contra mí, contra mi honor, mi reputación y mi dignidad han sido mancilladas alevosamente por una acusación hecha sin ningún soporte contra mí. Solo su decisión, señor juez, permitirá resarcir, aunque solo en parte, el daño inconmensurable que me ha hecho el Ministerio Público. Llegado a este punto, señor juez, yo solo pido la justicia que espera un ciudadano inocente y comprometido con las cosas bien hechas. En sus manos está hacerlo. Al finalizar estas explicaciones, quiero decirle a usted, señor juez, que usted está juzgando mi dignidad, la de mis padres, la de mi esposa e hijos, la de mis hermanos, socios y amigos. Pero también, señor juez, usted estará juzgando la institucionalidad, la independencia del Poder Judicial y la esperanza de justicia de un pueblo que siente que nos estamos autodestruyendo y que cada día creemos menos unos y otros en otros. Creo y confío en los valores y principios que sus padres se le inculcaron y en los derechos que usted defiende. Debe saber usted que en este juicio de evaluación de las pruebas y el debido proceso está en juego el primer fundamento de nuestra Constitución, que es el respeto a la dignidad humana, y se pondrá a prueba si somos un verdadero Estado social y democrático de derecho o una simple democracia en descomposición acelerada. Deseo que Jesucristo le guíe y el Espíritu Santo le ilumine para tomar una decisión libre de toda fuerza extraña a la verdad, la ley y la Constitución. Muchísimas gracias, señor juez, por esta oportunidad. Se cierra la audiencia. Seguimos el día después de Semana Santa. ¿Cuál es? 22. Para la contrarréplica, que saben que es otra mecánica más que ya la hemos consensuado con los abogados. Pueden retirarse. De pie, por favor.